Hola, buenas tardes a todos. Nuevamente les agradezco el que se encuentren por aquí. Para los que no me conocen, soy la doctora Antonella Rombola. Soy médico paliativista y algólogo y maestra en nutrición clínica. Si quieren saber un poquito más sobre lo que hago o sobre los diferentes videos que tengo en mi canal, chéquenlos. Me encantará saber qué opinan de ellos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna sugerencia, no duden en escribirme. Pueden encontrarme en Facebook, Instagram y YouTube como doctora Antonella Rombola. Bueno, el día de hoy quiero platicarles un poco sobre los principios que rigen los cuidados paliativos. Ya en semanas anteriores les he platicado que los cuidados paliativos son una rama de la medicina, una rama bastante nueva de hecho, que se relaciona mucho con los pacientes con enfermedades avanzadas o con enfermedades amenazantes para la vida. Uno de los muchos objetivos de los cuidados paliativos es el ayudar tanto al paciente como a la familia a pasar de una mejor manera por esta complicada etapa. Bueno, como les decía, hoy les voy a hablar sobre los principios de los cuidados paliativos, o sea, en qué nos regimos o qué es lo que seguimos todos los que nos dedicamos a los cuidados paliativos, que bueno, digo todos, pero desgraciadamente, pues no somos tantos como deberíamos. Desgraciadamente, hay pocos especialistas en todo el país y bueno, qué decir de Latinoamérica y en realidad creo que en todo el mundo para la gran cantidad de pacientes que en ocasiones requieren de estos servicios. El primero de los principios de los cuidados paliativos de los que les quiero platicar es, o más bien dice, que los cuidados paliativos afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal dentro de esta, o sea que es una parte pues de la vida, la muerte. Los cuidados paliativos no intentan adelantar ni posponer la llegada del fin de la vida. Bueno, entonces, ¿a qué me refiero cuando les platico esto? A lo largo, pues, de toda mi práctica profesional, me he encontrado con muchos pacientes, con familiares de pacientes y por ahí con algunos, no tantos, pero también algunos profesionales de la salud que tienden a confundir un poco los cuidados paliativos con la eutanasia. Me ha pasado que a veces algún médico o alguna persona recomienda mis servicios con alguien más y me hablan y me dicen, mire doctora, me hablaron de usted, me dijeron un poco, pero la verdad es que pues yo no me siento muy cómodo porque esto no es lo que yo quiero. Y entonces cuando empiezo a preguntar qué es lo que piensan o qué es lo que entendieron o qué es lo que sienten que son los cuidados paliativos, hay quienes me dicen, bueno, es que lo que va a hacer es ayudar a que mi paciente, a que mi familiar fallezca más pronto o a que se muera o cosas así. Y bueno, pues realmente nada más alejado de la realidad. Entonces, primero, ¿qué es la eutanasia? ¿Qué es la definición como tal de eutanasia? Es el administrar algún medicamento o alguna sustancia a una persona para provocar deliberadamente la muerte. También por ahí se dice que es un bien morir, ¿no? ¿Por qué? Porque va a permitir que una persona fallezca sin más síntomas, sin más dolores, sin más molestias. Pero lo que también es una realidad es que la eutanasia se trata de, pues, provocar la muerte de un paciente, cosa que no hacemos en cuidados paliativos, cosa que no está dentro ni de nuestros objetivos de vida, ni siquiera de nuestras creencias. Es cierto que existen algunos países del mundo donde la eutanasia está permitida desde el punto de vista legal y donde se realiza de una manera pues más o menos frecuente, organizada, etcétera. Pero la realidad es que en nuestro país, en México, ni siquiera es una opción legal. Por lo tanto, bueno, ni siquiera por ahí podríamos pensar en su existencia. Entonces, ¿qué es la o cuál sería la razón de que se confunde esto? Bueno, creo que tiene un poco que ver con el hecho de que si nosotros como paliativistas vemos pacientes con enfermedades avanzadas
es cierto que una parte importante de nuestro trabajo tiene que ver pues con esta última parte, esta última etapa de la vida. Pero nosotros no proponemos la eutanasia. Lo que nosotros proponemos es que estos últimos días, semanas, meses que le queden de vida al paciente, lo sean de la mejor manera, con la mejor calidad de vida y con los menos síntomas y con las menos molestias posibles. He conocido o he sabido de gente o he tenido en algunas ocasiones pacientes que dicen, sí, yo lo que quiero es ya morirme, yo ya no quiero sentir esto, yo ya me quiero ir de aquí. Pero la mayoría de las veces, en mi experiencia, lo que pasa es que los síntomas que tienen no están bien tratados, no están bien controlados y por lo tanto el paciente al pensar que ya no tiene otra opción, pues prefiere morir. Y la realidad es que cuando estos síntomas se controlan, se tratan, se da tanto el medicamento como el tratamiento en otros ámbitos que puede ayudar y disminuyen los síntomas o se controlan de manera importante, el paciente pues olvida esta idea de me quiero morir. Entonces nos damos cuenta que muchas veces estos pacientes no es que quieran morirse como tal, lo que quieren es vivir mejor, lo que quieren es estar mejor y no sentirse de la manera en la que se están sintiendo. Es por esto que les digo que los cuidados paliativos no tienen ninguna relación con la eutanasia. Otra cosa que también es importante, bueno, es que también nosotros, como paliativistas, y en realidad pues como todo el mundo, sabemos que la vida tiene un fin, sabemos, entendemos que la muerte va a llegar, pero una parte bien importante es cómo va a llegar, de qué manera, cómo va a estar el paciente, cómo se va a sentir él, cómo va a estar su familia. Eso sí nos importa en cuidados paliativos, el que esté de la mejor manera, el que se sienta bien, el que no tenga molestias, el que no tenga tantos síntomas, o que si estos están, puedan estar lo mejor controlado posible. Siguiendo con esto, bueno, pues también es importante entender que así como les decía que los cuidados paliativos no intentan acelerar la muerte, tampoco tienen como objetivo el alargarla. La realidad es que toda la tecnología actual, todos los medicamentos, los avances que hay, pues han ayudado y han permitido alargar la vida, alargar el tiempo de vida de una persona, pero no todos son con calidad de vida. Existen algunos tratamientos, algunas pues propuestas que en lugar de ayudar al paciente, pues le hacen más daño, que lo único que hacen es aumentar las molestias, aumentar las consecuencias negativas. Eso también es una parte importante en los cuidados paliativos. A nosotros nos interesa mucho el que el paciente llegue al final de su vida, como ya les decía, de la mejor manera, que tenga la mejor calidad, que se sienta feliz, que se sienta pues lleno, que se sienta completo y no que únicamente esté recibiendo medicamentos o tratamientos de diferente tipo que lo único que hagan es alargar esta agonía. De hecho, existe un término específico en bioética que nos habla sobre este pues alargamiento innecesario que se conoce como encarnizamiento terapéutico, que básicamente es esto, es proporcionar al paciente tratamientos que ya no le dan de manera pues correcta una calidad de vida. Pero realmente pues hablar de encarnizamiento terapéutico es un tema bastante más largo, bastante más complicado de lo que puedo platicarles el día de hoy. Seguramente en un futuro les estaré platicando un poquito más sobre este tema. Y bueno, siguiendo
con esto que les decía, que les iba a hablar de los principios de los cuidados paliativos, el segundo principio nos dice que los cuidados paliativos proporcionan alivio de los síntomas e integran los aspectos psicológicos y espirituales de los pacientes, intentando realizar todos los cuidados en el entorno natural del paciente, que sería pues su domicilio. Entonces, empezando con la parte del alivio de los síntomas, ya en ocasiones anteriores he tenido la oportunidad de platicarles que los síntomas que se van presentando en los pacientes en etapas avanzadas de la enfermedad, pues pueden ser muy cambiantes. Son síntomas que pueden aparecer y desaparecer pues de manera extraña. Es decir, puede ser que un paciente tenga un síntoma muy intenso una semana y a lo mejor nunca más lo vuelve a tener. O a lo mejor es un síntoma que está ahí como poquito, poquito, poquito y de repente empieza a aumentar. Esto es normal. Que sea normal no quiere decir que el paciente debe de aguantarse. No quiere decir, bueno, pues es que ya todo lo que venga, pues es parte de la enfermedad, ya no se puede hacer nada y pues ya, mejor ni digo qué me está sucediendo. Sí, porque esto sucede. A veces los pacientes ya ni siquiera quieren informar ni a la familia ni a los cuidadores lo que está pasando. Me sucede bastante frecuente cuando voy a ver a un paciente a darle una consulta y empiezo a preguntarle cómo está, cómo se siente y empiezo a preguntar por síntomas específicos y de repente el paciente me dice, no, bueno, es que sí, sí he tenido eso. Y hasta la familia dice, ay, pero a mí ni me había dicho. Y el paciente dice, pues, ¿para qué te decía? No iba a cambiar en nada. Pero sí puede cambiar. ¿Por qué? Porque sí, siempre hay algo que podemos hacer. Siempre habrá un medicamento, algún suplemento, algún cambio en la dieta, algún movimiento, alguna terapia psicológica, ocupacional o física o espiritual o yo qué sé, que podamos dar al paciente para ayudarlo, para disminuir ese síntoma y para que no le esté afectando de manera continua. Los síntomas que se pueden presentar pues son muchos y muy variados. Obviamente van a depender pues de la enfermedad de base, es decir, de cuál es la enfermedad principal que tiene el paciente. Pero también puede depender de enfermedades agregadas. Como ya les he dicho en otras ocasiones, los pacientes tienen todo el derecho del mundo de tener una, dos o tres enfermedades al mismo tiempo. Y a lo mejor esto hace que un síntoma que no era tan importante, pues de repente se potencie y tratando esta enfermedad secundaria, pues pueda disminuir nuevamente. Es por esto que es importante escuchar al paciente, estar atento a lo que nos dice y a los cambios que pueda tener. ¿Para qué? Pues para saber que algo está sucediendo en él y que algo podemos hacer para ayudarle a sentirse mejor. Si quieren saber un poquito más sobre todos estos síntomas que pueden presentarse en estos pacientes, tanto síntomas físicos como síntomas psicológicos, los invito a que revisen otros videos que tengo aquí en mi canal. Hay pues varios videos en los que les platico de diferentes síntomas, un poco de qué tratan y cómo podemos hacer para mejorar un poco la calidad de vida de los pacientes. Así que pues ojalá alguno de los que está por ahí les sirva a ustedes o a alguien que ustedes conozcan y se los puedan compartir para así ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Pero, como les decía, no solo son los síntomas físicos y los síntomas psicológicos, también existen los síntomas o las alteraciones del ámbito espiritual. Cuando hablo de ámbito espiritual, me estoy refiriendo a sensaciones, alteraciones o disconfort que puede presentarse en el ámbito de los valores, de los aspectos éticos, el sentido de trascendencia y la búsqueda de significado que tenemos todas las personas, ¿sí? Es esta sensación, esta necesidad que tenemos de trascender en los demás, de que nosotros tengamos o podamos poner un granito de arena, una semillita en los que nos rodea y que esto nos permita dar
más allá de lo que somos. Es muy común que los pacientes que se encuentran con etapas avanzadas pues empiecen a presentar alteraciones en este ámbito, porque empiezan a tener pues miedos, empiezan a tener desesperación y a sentir que a lo mejor lo que hicieron y lo que lograron con su vida pues no era suficiente o no era lo que ellos querían que sucediera. Es por esto que siempre o en otras ocasiones les he comentado que los cuidados paliativos son cuidados holísticos, es decir, cuidados totalitarios, en los que vamos a intentar ayudar al paciente desde diferentes esferas, desde diferentes puntos, y esto va a permitir que él se sienta de mejor manera. Otra cosa que decía este principio del que les estoy platicando, nos decía que lo mejor era darle el tratamiento al paciente dentro de su ámbito, dentro de su domicilio. Esto ayuda mucho cuando el paciente se encuentra pues con un apoyo familiar importante, cuando tiene más o menos a la mano pues servicios de salud o gente que pueda apoyarlo de diferente manera. La realidad es que en mi experiencia he visto que si no todos, sí la mayoría de la gente, cuando se les pregunta dónde prefieren estar en esta última etapa de su vida, si en casa o en el hospital, la mayoría dicen que en casa. Y bueno, pues es que van a estar en su casa, en su cama, en su recámara, con sus paredes, sus recuerdos, con su familia. No van a tener tantas restricciones ni de visitas, ni de alimentación, ni de horarios, mientras se pueda, mientras esto esté dentro pues de la capacidad del paciente, de la familia y del entorno en el que viven, siempre será lo mejor. Existen algunos momentos, existen algunos síntomas, algunas complicaciones, algunas situaciones familiares que a veces no permiten que esto suceda y que se requiera llevar al paciente al hospital. Si esto sucede, tampoco es malo, tampoco es decir, híjole, pero es que yo siempre hubiera querido. Sí, pero las circunstancias cambian, las cosas cambian y lo más importante es que el paciente esté lo mejor tratado y siempre rodeado de su familia. Esto es lo que le va a dar toda esta sensación de confort y de tranquilidad. Y finalmente, bueno, pues el tercer principio que rige los cuidados paliativos dice que los cuidados paliativos ofrecen un soporte para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente posible como se pueda hasta la muerte, considerando la enfermedad en función del sufrimiento que provoca. He conocido mucha gente y estoy segura que muchos de ustedes y hasta a mí me ha pasado que cuando tenemos algún familiar o alguna persona cercana que está enferma, lo que menos queremos es que sufra. Lo que menos queremos es que tenga dolencias o síntomas extras a los que ya tiene. Y entonces, como nosotros queremos lo mejor para el paciente, a veces algo que hacemos es prohibirle, por así decirlo, realizar diferentes actividades. Y habrá familias que le dicen, es que tú ya no quiero que te pares de la cama. O habrá familias que le dicen, es que yo ya voy a hacerte la comida todos los días, tú ya no te tienes que preocupar por eso. O habrá algunos otros que a lo mejor le digan, ya no vas a ir a trabajar, te vas a quedar aquí en la casa. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que sí, realmente la familia, los amigos y a veces los profesionales de la salud lo hacemos con la mejor intención, con la intención de que el paciente esté tranquilo, con la intención de que el paciente no se esfuerce de más, que no se canse, etcétera. Pero cuando he platicado con los pacientes como tal de esta situación, ellos me dicen que es algo que les genera mucho conflicto, que sí, que puede ser que entiendan que la familia quiere lo mejor para ellos, pero que esto los hace sentir inútiles, los hace sentir poco valorados y los hace sentir pues como que están perdiendo su vida más rápido. Es por esto que en los cuidados paliativos algo que se invita mucho es a que el paciente realice las actividades que pueda y quiera realizar dentro de su capacidad.
Habrá días que pues el paciente tenga ganas de cocinar y a lo mejor cocine, y habrá otros días que ni modo, pues tendrá que comerse lo que le traigan, aunque no sea al 100% de su agrado. Habrá otros días en los que el paciente tenga ánimos de salir a caminar y a dar la vuelta, y habrá otros que con trabajos podrás ir al baño y regresar a cama. Pero lo importante es que el paciente sepa que puede realizar estas actividades, que a veces serán pequeñas, que a veces serán más grandes, pero el permitirse realizar por sí mismo diferentes cosas y el no sentirse una carga para la familia es bien importante para el paciente, ya que le permite sentirse valorado y le permite sentirse integrado y no sentir eso de que, bueno, es que como casi casi que tú ya estás muy mal, ya no quiero que te muevas. Que no es por eso, lo sé, es por el amor que le tenemos a nuestro paciente, a nuestra familia. Pero a veces también, pues es importante que lo veamos del otro lado, que lo veamos y lo entendamos cómo lo está viviendo el paciente, cómo lo está sintiendo y qué es lo que esa actitud que nosotros tenemos hacia él le está haciendo sentir. Entonces, pues, hasta aquí sobre los principios de los cuidados paliativos. Como pudimos ver, son tres los principios que rigen a los cuidados paliativos. Espero que con esto tengamos un poquito más una idea de qué tratan y qué esperar de esto si es que en algún momento nosotros, alguno de nuestros familiares, algún paciente o alguien que conozcamos requiere de cuidados paliativos, podamos entender hacia dónde vamos y qué es lo que esperamos, tanto el equipo de salud como el paciente y la familia. Nuevamente les agradezco muchísimo su atención y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Gracias.